porque no queremos nosotros ser unos más del montón, como aquellos a los que Cristo les va a decir cuando le digamos, Señor, pero en tu nombre hicimos milagros, expulsamos demonios, y que Cristo nos diga, ¿saben qué? No los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Nosotros ya no queremos formar parte de una denominación cristiana en la que no hay amor, que no se ejercita la palabra de Cristo y que nomás se predica el evangelio de la abundancia, el evangelio del diezmo, el evangelio de las emociones, todos estos evangelios falsos que no son aprobados por la Escritura, porque el evangelio verdadero es el evangelio del reino de los cielos, y eso ya no se ve. O sea, no es posible, por ejemplo, que en nuestro caso hayamos estado durante cerca de 2 años en esa congregación y que ni siquiera tuvimos la oportunidad de podernos sentar a platicar con el pastor una sola vez, y que el pastor no se interesara de ninguna manera por ninguno de nosotros. O sea, donde tú le quieres hablar al pastor y no tiene tiempo para ti, y nomás es todo ya muy moderno, todo se quiere hacer por WhatsApp. De que, a ver, hermano, usted dígame lo que siente, ¿qué tiene? Y ahí tienes tú que mandarle un WhatsApp y eso. No, así no funciona el cristianismo. ¿Dónde está la fraternidad? O sea, es necesario la convivencia, y la palabra del Señor nos la enseña. Por eso es importante que nosotros, viendo estos tiempos proféticos, cómo es que se está desenvolviendo y cómo el cristianismo sobreabunda, pero es un cristianismo falso. Nosotros vamos a hacer una iglesia tal y como lo mencionan las Escrituras, como las iglesias primitivas, para poder asegurar y tener la verdad de Cristo en nuestras vidas. De esa manera nosotros estaremos agradando a Dios en cada momento de nuestras vidas. Paz de Cristo, queridos hermanos, espero me puedan regalar unos minutos de su tiempo y que puedan mirar este video hasta el final. La razón de este anuncio es quiero comentarles que en el culto pasado les explicaba la importancia de ponernos a trabajar. Ahora les voy a decir las razones por qué fue necesario. Como ustedes saben, habíamos nosotros buscado hace 2 años, buscamos una congregación donde se exaltara el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y fuimos para allá, ya estamos por cumplir 2 años en la congregación, y recientemente tomamos la decisión de ya no congregarnos para dedicarnos de tiempo completo a la iglesia que Dios formó aquí en casa. Pero quiero explicarles el por qué, para que vayan entendiendo la importancia que tenemos en esta obra que el Señor nos ha dejado. Desde hace tiempo nosotros conocimos al Señor, quizás hace 10, 15, 20 años. Ya teníamos mucho tiempo de conocer al Señor. Y muchos de nosotros ya conocemos incluso gran parte de las Escrituras y tenemos los conceptos de la fe en su gran mayoría claros. Pero hace unas semanas me encontré leyendo en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5, este mensaje que dice así: examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Entonces, después de leer este versículo y meditar un poco, fue tiempo cuando dije, tengo que ponerme a prueba para ver si estoy dentro de la fe que Jesucristo nos dio. Entonces, después de haber examinado mi persona, me di cuenta que en realidad no estaba del todo dentro de la fe. Sí tenía conocimiento bíblico, oraba, leía, ayunaba de vez en cuando, incluso pues me congregaba. Pero la cruda realidad era que fracasé. Yo reprobé esta prueba, yo la reprobé. Es decir, no pasé esta prueba. Entonces, a causa de esto, el día de hoy quiero mandarles o decirles este mensaje en base de preguntas y respuestas bíblicas para que vean la importancia del por qué es necesario que empecemos a ejercitar la palabra del Señor. Vamos con esta primera pregunta. ¿Nos sirve de algo conocer la Biblia sin obedecerla? Para ver la respuesta vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 15, versículos 7 y 8. La palabra del Señor dice: hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió:
Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Como pueden ver en este versículo, nos damos cuenta, o en estos versículos, nos damos cuenta que es un mensaje fuerte para aquellos que tienen conocimiento bíblico y sin embargo hablamos mucho de Jesucristo entre nosotros y sabemos las escrituras, pero dice que el corazón está lejos de él y esto nos convierte en hipócritas. Entonces tenemos que tener cuidado y es algo por lo cual las iglesias cristianas, casi de cualquier denominación, son muy criticadas por las personas que van y las visitan. Porque dicen, no, ahí en la congregación hay mucha hipocresía. Ahí los hermanos dicen esto y el otro, pero sus acciones no concuerdan, son rencorosos, odian a las personas, son chismosos, etcétera, etcétera. Ahora, esto sucede, ¿por qué razón sucede esto? Justamente por lo que yo les había mencionado. Que a veces como creyentes tenemos tiempo en el Evangelio, pero no nos ponemos a prueba, como decía Corintios, ¿verdad? Como leí al principio, que tenemos que ponernos a prueba para ver si estamos en la fe. ¿En cuál fe? Pues en la fe de Jesucristo. Entonces, basado en esto, vamos a ver la importancia de los verdaderos cristianos. Vamos a ver instrucciones para un verdadero cristiano. Esto lo vamos a ver en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22, nos dice lo siguiente. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Como puedes ver, querido hermano, nos damos cuenta que las personas que solo escuchan la palabra, por ejemplo, aquellos que van a los cultos, ya sea una vez a la semana o incluso toda la semana, van y escuchan, o incluso no los que van necesariamente a la congregación, incluso también cuando estamos leyendo la Escritura, a veces tenemos el mandamiento de hacer algo. Sin embargo, nosotros nomás escuchamos, casi, bueno, yo hablo por mí, ¿verdad? A veces digo nosotros, los incluyo, pero no me refiero por ustedes, yo lo hablo por mí. Pero a veces escuchamos la palabra de Dios, pero no la pongo en práctica. Entonces ahí yo empiezo a fracasar como un supuesto creyente. Empiezo a fracasar y me empiezo a engañar a mí mismo, creyendo de que soy un verdadero cristiano. Jesucristo habló del falso cristianismo y también lo estaremos viendo al respecto. Entonces, las instrucciones para el verdadero creyente es que escuche la palabra y la obedezca, de lo contrario se engaña. Y si ya tenemos un tiempo como creyentes y nos damos cuenta o queremos darnos cuenta si estamos dentro de la fe verdadera, entonces tenemos que ponernos a prueba para darnos cuenta si estamos dentro de la fe verdadera. Ahora, ¿qué pasa si yo conozco mucha Biblia y ya sé mucho, ¿verdad? Incluso hasta entre familiares y amigos, hasta con mi esposa, pero no estoy llevando a cabo a la práctica, no ejercito la palabra del Señor? ¿Nos tomará en serio el Señor Jesús cuando le pedimos algo, pero no obedecemos? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 46, dice lo siguiente. Así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Observen aquí cómo Jesucristo nos está diciendo, oye, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te digo? O sea, yo no soy tu Señor. Porque si así lo fuera, harías lo que yo te estoy diciendo. O sea, Jesucristo mismo, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te digo? Por eso es importante que entendamos, esto no quiere decir que va a ser fácil o que vamos a hacer todo de inmediato, no. Recordemos que estamos dentro de un proceso de cambio. Y el cambio no necesariamente se lleva a cabo de manera inmediata. Este proceso puede tardar años, para algunos días, semanas, meses, pero para muchos de nosotros es un proceso constante. Es una transformación que continúa día con día por años y años por venir. Pero siempre tenemos que poner de nuestra parte para demostrar que realmente estamos interesados en obedecer la palabra del Señor. Así que lo vamos a ir haciendo por partes. Conforme vayamos aprendiendo qué debemos hacer, vamos a empezar a ejercitar. Quizás un día ganes, otro día no ganes,
pero la intención es que pongamos de nuestra parte para poder seguir avanzando en esa transformación que Cristo quiere de nosotros. Ahora, ¿qué le espera a la mayoría de los autonombrados cristianos que no ponen en ejercicio la palabra de Cristo? Vamos a ver lo que nos dice Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. La palabra del Señor dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Observa cómo hay millones y millones de cristianos alrededor del mundo, pero podemos notar en otros escritos Jesucristo dice: por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Entonces observen cómo muchos millones y millones de cristianos alrededor del mundo creen que son cristianos porque conocen Biblia, porque oran, porque yo les he dicho que ir a la iglesia no te hace cristiano, leer Biblia no te hace cristiano, ayunar no te hace cristiano. O sea, nada de esas cosas nos hace cristianos. Yo les he explicado en algunas lecciones que hemos visto en algunas clases lo que nos hace cristianos. Y ahorita estamos reforzando eso porque yo por años viví engañado. Yo me engañaba a mí mismo, creyendo que yo era cristiano. Pero yo realmente empecé este proceso de transformación al verdadero cristianismo cuando puse a prueba mi fe. Y en realidad no tiene mucho que yo realmente puedo decir que soy cristiano, aunque todavía estoy lleno de defectos de carácter. Aún así puedo asegurar que soy cristiano. Y esto fue a partir del año 2021 para acá, siendo que yo conocí a Cristo a inicios del año 2000. Pero cuando me di cuenta, cuando me puse a prueba, entonces entendí el llamado. Observen cómo aquí Cristo va a rechazar a millones y millones que incluso hicieron milagros en su nombre y profetizaron en el nombre de Cristo. Sin embargo, dice Cristo que les diré entonces: jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque nunca llevaron a cabo ese proceso transformador, donde ellos empezaban a obedecer la palabra del Señor. O sea, este proceso es largo, uno empieza a obedecer por etapas. Aprendes una cosa, la quieres obedecer y se te dificulta, pero conforme la ejercitas una y otra vez, es como cuando el músculo, ¿no? Vas a un gimnasio, levantas, no sé, una barra con 20 kilos y sufres, pero llega un momento, después de varias repeticiones durante varios meses, esa barra de 20 kilos se te hace liviana y ya puedes sin problemas levantarla. Así la escritura, hay que ejercitarla. Vamos obedeciendo por etapas hasta que a obedecer se vaya haciendo fácil. Esa es la manera en que debemos empezar para poder saber que estamos dentro del verdadero cristianismo. Ahora, ¿somos acaso de esos cristianos que viven vidas dobles? Vamos a ver lo que nos dice Romanos capítulo 2 versículo 16. Dice: y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Observen aquí la importancia. Sabemos que Dios no tiene favoritos. O sea, no porque yo digo que soy cristiano ya estoy exento del castigo futuro si no me aplico, ¿verdad? Entonces, como Dios no tiene favoritos, aquí dice claramente, y este mensaje es para la iglesia, donde dice que el mensaje que proclamo, dice Pablo, es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Entonces debemos también estar conscientes, hacernos la pregunta: ¿será que estoy viviendo una vida doble? Es decir, o sea, yo proclamo ser cristiano en lo público, pero en lo secreto, cuando estoy a solas, cuando estoy en casa. O sea, estoy esforzándome para llevar a cabo ese acto de cristianismo. O sea, soy amable con mi pareja, soy amable con mis hijos, ¿qué tal con mis vecinos, etcétera? Entonces es importante que entendamos que nuestra vida está siendo vigilada a las 24 horas, tanto en lo público como en lo secreto. Esto nos ayuda a determinar la importancia de ser cristianos en lo secreto y en lo público, sobre todo en lo secreto. Entonces, ¿qué debemos de empezar a hacer? Vamos a leer Mateo capítulo 3, versículo 8. Dice la palabra del Señor:
Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Aquí nos dice que demostremos con nuestra manera de vivir. Ahora, ¿a quién le tenemos que demostrar? ¿A la gente? No. Aquí está hablando que le vamos a demostrar a Dios, no a la gente. ¿Por qué? Porque recuerden que nuestra vida secreta está siendo vigilada de parte de Dios. Entonces yo tengo que demostrarle a Dios que soy cristiano, no a la gente. Cuando yo le demuestre a Dios que yo soy cristiano, la gente se dará cuenta. Yo a la gente no tengo que demostrarle absolutamente nada. Porque quien me debe de aprobar como cristiano verdadero, como verdadero discípulo, es Jesús. La gente no, la gente siempre me va a desaprobar porque la gente se va a enfocar en mis defectos, que si soy criticón, que si soy enojón, que si soy mentiroso, que si soy aquello. No, pues mira, dice que es cristiano y hace esto. No, pues él según es cristiano y hace aquello. O sea, yo la aprobación de la gente no la necesito. Yo ocupo demostrar con mi manera de vivir que estoy arrepentido a Dios. Es al que le tengo que demostrar. Y si logro demostrarle eso a Dios, la gente se dará cuenta de que soy verdadero cristiano. Entonces, y después de que hemos demostrado que nos hemos arrepentido de verdad, ¿qué debemos hacer? Vamos a abrir la Biblia en el libro de Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16. La palabra del Señor dice: Entonces les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Aquí podemos ver que Jesucristo nos está encomendando la misión que él mismo tuvo. ¿Cuál fue su misión? Venir y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, él se va, pero nos encomienda, nos deja su misión, es la comisión que tenemos, es que tenemos que predicar. O sea, ya pude demostrarle a Dios que realmente estoy arrepentido. Y luego, ¿qué tengo que hacer? Bueno, como ya le demostré que estoy arrepentido, él me manda a mí, te manda a ti, a que vayamos a predicar el evangelio. Es decir, el evangelio son las buenas noticias del reino de los cielos sobre la vida eterna y el perdón de pecados, que viene siendo predicar a Cristo. Así que entonces, esta parte, aquí es donde muchos de repente, y me incluyo yo en algún momento, donde dicen, ay no, pero es que, ¿cómo voy a hacer eso? Y a veces no queremos hablarle a la gente. Por eso yo les daba la estrategia en el último día del culto del mes que pasó. Yo les di alguna estrategia. Ahora, pero si no me siento preparado para predicar a Cristo, ¿qué debo de hacer? Bien, pues entonces vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, dice la palabra del Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Como puedes ver, si tú no te sientes preparado, como yo en algún momento también me sentía, entonces hay que usar la Biblia, porque la Biblia me va a capacitar para toda buena obra, me va a corregir cuando esté equivocado, es decir, me va a alinear a la voluntad de Dios. Y una vez que yo tenga este conocimiento y lo ponga en ejercicio, entonces voy a empezar a demostrar a Dios que estoy arrepentido de verdad, porque yo estoy cumpliendo su voluntad. Ahora, a veces siento que no soy cristiano porque se me hace difícil cambiar de inmediato. ¿Quiere decir que nunca me salvaré? Pues vamos a ver lo que nos dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice la palabra del Señor: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Voy a pausar en este versículo para decirte que la salvación que tú tienes no es por el esfuerzo que tú hayas hecho. O sea, no hay nada que tú hayas podido hacer para alcanzar la salvación. Así que es por gracia de Dios que eres salvo por medio de la fe. Es decir, cuando tú creíste en Cristo. Cuando tú creíste, que eso es fe, fuiste justificado por Dios. Así que tu salvación no depende de las cosas buenas que hayas hecho, sino que Dios
quiso regalarte la salvación. Así que no tienes que preocuparte. Si tú no te sientes cristiano porque estás en un proceso, no te preocupes, pero sigue tu proceso, porque la salvación a final de cuentas no depende de las obras que tú llevas a cabo. Es el regalo de Dios. Ahora, versículo 9 dice lo siguiente: la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. En palabras más simples, no porque seas buena persona y que hagas buenas acciones, Dios no te va a considerar por eso y decir, ay, pues a este sí lo voy a salvar porque es bueno. Nos acaba de enseñar la palabra del Señor que no funciona así. La salvación es por gracia. O sea, eso es el regalo de Dios. Es porque Él quiso. Nada de lo que tú puedas hacer te puede salvar, porque solamente Jesucristo salva. Así que si en algún punto de tu vida cristiana sientes que no eres cristiano, porque se te hace difícil serlo, no te preocupes. Eso no quiere decir que estás condenado, simplemente quiere decir que estás consciente de que tienes carne y hueso y que el pecado mora en tu carne. Para eso vino Jesucristo, justamente para deshacer las obras de Satanás y el pecado en la carne. Así que no te preocupes, pero sí tenemos que seguir avanzando en esa transformación, porque recuerda que si yo demuestro con mi manera de vivir, yo debo demostrar con mi manera de vivir que estoy arrepentido de verdad. ¿Y cómo demuestro? Pues obedeciendo a la Escritura, no solamente escuchándola. Cuando yo empiezo a tomar acción, es una evidencia viva de que estoy arrepentido de verdad. Y este proceso le permite al Espíritu Santo llevar a cabo su obra santificadora en mí. Es decir, que me va limpiando de pecado conforme van avanzando los días. Ahora, recordemos que tenemos un Dios que es paciente y nos da tiempo para que nuestro cambio sea gradual. No nos condena de inmediato cuando fallamos. Vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice la palabra del Señor: en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Como puedes ver, el Señor nos da tiempo para arrepentirnos. O sea, y el arrepentimiento es mostrar con mi manera de vivir que estoy arrepentido. No se trata nomás de decir, Señor, perdóname, me arrepiento, y seguir viviendo tu vida como la llevabas antes de Cristo. No se trata de eso. Entonces, muy importante que nos quede clara esta parte. Estamos en un proceso de transformación, de santificación, de obediencia, pero tenemos que empezar a ejercitarlo. Por eso yo les decía en el culto anterior que es tiempo de que empecemos. Y la razón principal por la que nosotros tomamos la decisión, yo ya hablé con el pastor, de que ya no vamos a congregarnos en la iglesia de Tonalá. Y la razón principal es porque como estamos viviendo tiempos proféticos, que por cierto, si Dios lo permite, en el próximo culto, estaremos hablando un poquito de profecía del libro de Apocalipsis, para que vean las razones. Porque no queremos nosotros ser unos más del montón, como aquellos a los que Cristo les va a decir, cuando le digamos, Señor, pero en tu nombre hicimos milagros, expulsamos demonios, y que Cristo nos diga, ¿saben qué? No los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Nosotros ya no queremos formar parte de una denominación cristiana en la que no hay amor, que no se ejercita la palabra de Cristo y que nomás se predica el evangelio de la abundancia, el evangelio del diezmo, el evangelio de las emociones, todos estos evangelios falsos que no son aprobados por la Escritura. Porque el evangelio verdadero es el evangelio del reino de los cielos, y eso ya no se ve. O sea, no es posible, por ejemplo, que en nuestro caso hayamos estado durante cerca de 2 años en esa congregación y que ni siquiera tuvimos la oportunidad de podernos sentar a platicar con el pastor una sola vez, y que el pastor no se interesara de ninguna manera por ninguno de nosotros. O sea, donde tú le quieres hablar al pastor y no tiene tiempo para ti, y nomás es todo ya muy moderno, todo se quiere hacer por WhatsApp. De que, a ver, hermano, usted dígame lo que siente, ¿qué tiene? Y ahí tienes tú que mandarle en WhatsApp y eso. No, así no funciona el cristianismo. ¿Dónde está la fraternidad? O sea, es necesario la convivencia, y la palabra del Señor nos la enseña. Por eso es importante que nosotros, viendo estos tiempos proféticos, cómo es que se está desenvolviendo y cómo el cristianismo sobreabunda, pero es un cristianismo falso. Nosotros vamos a hacer una iglesia tal y como lo mencionan las Escrituras, como las iglesias primitivas, para poder asegurar y tener la verdad de Cristo en nuestras vidas. De esa manera nosotros estaremos agradando a Dios
en cada momento de nuestras vidas. Ahora, ¿qué pasa entonces con aquellos que se dicen ser cristianos y de plano siguen viviendo sus vidas como lo hacían antes de Cristo? Vamos a ver lo que nos dice el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 47. Dice la palabra del Señor: un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. Aquí, como podemos ver, Jesucristo está hablando de la iglesia. O sea, nosotros sabemos que Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor, pero dice aquí que un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara. Fíjense, aquí está la clave, la preparación de la que habíamos platicado, porque tenemos que estar preparados para poder predicar a Cristo. ¿Y cómo nos preparamos? Con la Escritura misma. Así lo dice su palabra, que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para capacitarnos, ¿verdad? Entonces dice que aquel siervo que no se prepara ni cumple con las instrucciones. ¿Cuáles instrucciones? Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Entonces aquí dice que aquel que no se prepara ni cumple con las instrucciones será severamente castigado. Y este es el caso de muchas de las congregaciones de las denominaciones cristianas alrededor del mundo. Esto es lo que les va a esperar. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que sí se preparan para predicar a Cristo? Que ese es nuestro objetivo. Por eso, como les mencionaba, lo que yo les decía en la clase pasada. Nuestro objetivo es prepararnos y empezar a trabajar. Ahora, ¿qué le va a pasar a estas personas que sí se preparan y siguen las instrucciones de Jesús? Ahí mismo en Lucas, capítulo 12, versículo 43, dice lo siguiente: si el amo regresa y encuentra que el siervo ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Como pueden ver, y ahí si siguen leyendo, dice que Cristo les dice: bienvenido siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Entonces, es muy importante esto que les estoy diciendo el día de hoy para que entiendan el por qué, la razón de la que yo les solicité que nosotros como congregación, como iglesia, la primera iglesia de San Francisco de la Soledad, yo les decía que ya llegó el tiempo, ya tenemos unos cuantos años y ya es tiempo de que nos pongamos a trabajar. Ahora, estoy pensando, bueno, ya se decidió más bien, se va a llevar a cabo ya los cultos todos los domingos. Como ya no nos vamos a congregar en la iglesia de Tonalá, sino que ahora ya vamos a estar predicando aquí. Entonces ya vamos a trabajar todos los domingos, va a haber predicación o estudio. Y recordemos que de aquí, con la ayuda de Dios, saldrán los pastores, los diáconos, los evangelistas, los maestros de esta misma congregación. Van a salir y va a ser Dios quien los va a ir poniendo. Dios va a poner, nos va a hacer el llamado para que nosotros podamos ser de servicio. Pero lo que sí nos debe de quedar claro es que el predicar es para todos y cada uno de nosotros, no es para algunos cuantos. Y cuando me refiero a predicar, no me refiero como, por ejemplo, como cuando el pastor se sube a un púlpito y está hablando de la palabra del Señor. Muchos dicen que eso es predicar, pero ahí dice que a toda criatura. Eso no es predicar. Bueno, en cierta forma sí es predicar, pero predicar a la congregación que ya es salva, pues qué chiste tiene, ¿no? Tenemos que salir a predicar a toda criatura, como dice la Escritura. Y como les digo, no necesariamente tenemos que ir puerta por puerta. Ya sé que también entre sus familiares y amigos empiezan a agarrar a una persona para empezar a hablar de la palabra del Señor. Y así, seguir propagando el Evangelio de Cristo, porque el tiempo está cerca. Jesucristo ya viene y vemos las señales vivas. Incluso hay mucho que me gustaría hablar con ustedes sobre las características, por ejemplo, de las dos bestias del Apocalipsis, que ya están visibles ahorita, y muchas otras cosas que, si Dios nos presta vida, lo veremos en el próximo servicio, en la próxima clase de aquí en casa. Entonces les menciono, vamos a empezar todos los domingos ya a reunirnos, y les pido que tengan en cuenta esto, la importancia de la participación, porque nosotros no vamos a ser de esos autonombrados cristianos, pero sin fruto. Nosotros vamos a ser verdaderos discípulos de Cristo, verdaderos cristianos que ponen en ejercicio la palabra del Señor para que ésta dé fruto, porque dice Cristo que en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto.
Pues bien, mis queridos hermanos, ese es el mensaje que tenía para ustedes. Cualquier duda, pues comuníquense conmigo y con mucho gusto los voy a atender. Y ya estaremos hablando de los horarios de reunión para que nos preparemos y estemos listos para llevar las buenas nuevas, las buenas noticias del reino a toda criatura. Pasen ustedes un excelente y bendecido día y nos vemos próximamente con la ayuda del Señor. Hasta luego. No dudes, mantente